Bienvenidos a este segundo episodio de Culturali. En el primero se abordó la gestión de la diversidad cultural bajo la lupa de la primera dimensión, lo visible, donde únicamente pudimos ver a las empresas como una imagen espejo. Sin embargo, con esta segunda conoceremos algo llamado la cultura personal. En la cultura personal influye la orientación sexual, la religión de una persona, su personalidad y autoestima. Cuando estas características se entrelazan, se construye el bagaje de cada persona, el cómo actuamos y quiénes somos tanto dentro como fuera del trabajo. Y es así como esta segunda dimensión puede tener un impacto aún más grande y tangible que las primeras. Conozcamos más a fondo los alcances y significados de esta dimensión. Ahora bien, en la cultura personal se contempla lo siguiente. Cada persona tiene su propia forma de interpretar la realidad y de actuar en consecuencia. En otras palabras, esto es su cultura propia. Y en este amplio concepto quedan incluidas tanto las actitudes como la experiencia y todo el bagaje vital de cada individuo. Todo esto filtra su percepción de la realidad y determina sus comportamientos, y que en cierto modo forma su cultura personal, que esto a su vez se integra como parte de la cultura organizativa. Mientras la primera dimensión forma la imagen general que se tiene del mundo y de uno mismo, esta segunda dimensión impacta en la autoimagen, en cómo cada persona se autodefine y en su autoestima. El conocerse ayuda a resolver problemas de adaptación interna y externa, y a esto se le conoce como proceso cognitivo. De esta manera se usan diferentes factores para la toma de decisiones. Cabe mencionar que factores personales como lo es la identidad de género, la religión, la personalidad y el autoestima pueden generar avances para las organizaciones. Y de igual manera, hay áreas de oportunidad en ciertos equipos de trabajo, pero teniendo un buen entendimiento de la diversidad entre las personas, se pueden lograr objetivos claros. De esta forma, se debe tener en cuenta que al momento de gestionar la diversidad cultural, es necesario recordar que dentro de la cultura no todas las personas son homogéneas, es decir, que aunque estemos en México o en cualquier parte del mundo, no todos compartimos los mismos valores, ya que existen ciudades, pueblos, familias, grupos sociales, grupos étnicos, etc., que hacen diferente a cada persona dentro de un determinado grupo social. Ahora hablemos sobre lo que es comunicar desde la diferencia. Significa construir comunidades internas que, además de crear un sentimiento de pertenencia y una conexión, permitan a las personas ser ellas mismas en un entorno donde hay espacios para conversaciones difíciles y discrepancias de opinión. También podemos encontrar que hay diversidad dentro de la diversidad. En una cultura empresarial existen microculturas y formas de tomar decisiones que suelen variar entre departamentos, áreas, funciones y centros. Incluso a nivel emocional existe un intercambio entre empresa-persona. La persona aporta su experiencia cultural individual a la empresa, influyendo en la cultura organizacional, al mismo tiempo que su experiencia es modificada por esta. Y es por eso que con frecuencia se utiliza el término tolerancia cuando se habla de diferencias. Sin embargo, tolerancia no significa renunciar a las propias ideas en pro de las de los demás, sino la capacidad de respetar lo que molesta e incluso desafía nuestro criterio cultural. Para crear un entorno donde expresar diferencias sea fácil, se necesita un contexto en donde haya confianza y en donde las personas se sientan que pueden ser ellas mismas, puesto que en ocasiones podrían llegar a pensar que en su puesto laboral juegan un rol determinado, que no les permite desenvolverse abiertamente y aportar todo su potencial. Esto resulta ser una limitante para la persona y para la empresa, pero bueno, mi compañera Cecilia nos hablará un poco más sobre el tema. Para dar a conocer estos aspectos, es importante saber que hace no más de una década la comunicación se limitaba a conversaciones que tenían lugar exclusivamente en persona o por teléfono. Hoy en día, los avances tecnológicos han permitido crear una construcción de identidad y, por lo tanto, resulta determinante en el poder para hacer negocios con éxito. Por lo tanto, la comunicación es un elemento indispensable para la creación de una diversidad, con el fin de fomentar una confianza que facilite un entorno
en el que las personas se les permita ser ellas mismas en su trabajo. De igual modo, en el caso de querer permitir a las empresas incorporar perspectivas de empleados en el trabajo, organización, etc., es conveniente usar una comunicación que sea bidireccional, con el objetivo de contemplar las cosas desde una nueva perspectiva, replantearse las formas de llevar a cabo las actividades y redefinir tareas, procesos, productos y estrategias, acompañado de las distintas formas de percepción de cada miembro del equipo. Además, en una empresa es muy importante tomar en cuenta el código de comunicación en el que deben emitir y recibir información, no solo informar. Sin embargo, suele suceder que exista la sobreinformación y perder la eficiencia del código de comunicación que se busca. Para que no suceda esto, es importante planificar la comunicación interna como si fuera externa. Por este motivo, es importante cuidar el lenguaje que se utiliza con el fin de asegurar que llegue el mensaje a las personas y reciban el mensaje deseado, evitando palabras complejas y corporativas a fin de que sea creíble y despierte confianza. Cabe recalcar que la confianza se construye en la interacción con los demás, la dirección en que se brinda el mensaje. En una empresa es importante crear un sentimiento de comunidad, donde tanto las personas como la empresa trabajen juntas por un fin común. En esta segunda dimensión, la creación de una identidad compartida, o dicho en otras palabras, el sentido de la pertenencia, se ve como un somos todos diferentes, pero tenemos algo en común. En la psicología social, se sabe que las personas que comparten características similares muestran cierta tendencia a agruparse en subgrupos, con los que se pueden identificar fácilmente. Así, cuando estos grupos se forman, se crea un sentimiento de comunidad y se satisface la necesidad de pertenencia. Entonces, ya que las personas están cómodas y se sienten parte de algo, es ahí cuando no solo se comprometen, sino que deciden dar lo mejor de sí mismas, porque ahora sienten la cultura de la empresa como suya, y eso hará que los clientes estén, en consecuencia, satisfechos. Según el Ministerio de Industria británico, el compromiso es el aspecto clave de la competitividad. Las empresas buscan que los empleados se enganchen con ellas y sientan felicidad al trabajar ahí, que reduzcan el estrés y no se sientan obligadas al ir a trabajar. Porque si las personas se sienten ellas mismas en el área de trabajo, van a desarrollar mejor su potencial. Es un ganar-ganar para la empresa en tanto a rendimiento, para los empleados en tanto a su autorrealización y para la sociedad en general, porque la felicidad es contagiosa. ¿Cuántas veces no ves que hay un buen ambiente en un lugar, te tratan bien como cliente y eso hace que te den ganas de comprar más y te sientas a gusto en ese lugar y, en consecuencia, quieres regresar? Ese es el objetivo principal de las empresas. Entonces, para que exista este compromiso para con la empresa, los trabajadores deben crear una cierta identidad con la empresa, identificarse con sus valores y elegir de verdad pertenecer a la comunidad interna de esta, siendo algo así como los embajadores de la marca, que se sienten orgullosos de pertenecer ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan relevante que tus empleados sean al mismo tiempo tus embajadores de marca? ¿Qué alcance pueden tener? Pues bien, un empleado para el considerado padre del marketing, Philip Kotler, no es solo un número en tu nómina, sino la cara, la personificación de tu compañía y el futuro de ella, ya que de ellos depende en gran parte si tus clientes van a recordarte como una buena o una mala experiencia. Pongámoslo de esta forma, tu empresa depende de tus ventas, pero estas ventas dependerán de la interacción entre estos dos individuos y es por eso que la seguridad y la comodidad de tu gente debería de ser prioritaria. ¿Cómo puedes lograrlo? En 2 pasos. 1. Construir una comunidad que comparta una identidad común donde se pueda crear un orgullo de pertenencia. Y 2. Fomentando una cultura empresarial flexible y creativa donde cada individuo esté cómodo colaborando contigo y lo más importante, donde se sienta escuchado y respetado. Recordemos que el hecho de que se tengan las mismas oportunidades no significa que todas las personas sean iguales.
Y aunque se comparta una identidad de grupo, se deben reconocer, respetar, valorar y validar las diferencias individuales, visibles e invisibles. Ahora bien, si en el enganching las organizaciones no se gestionan apropiadamente, puede ocasionar efectos secundarios indeseados que frenan el éxito de una organización, que se debe en gran medida a la cohesión interna de sus equipos. Dicho efecto es el groupthink, y se produce cuando los miembros de un grupo intentan minimizar el conflicto y alcanzar el consenso sin analizar o evaluar las ideas acordadas. Es decir, se asesina la creatividad individual y el pensamiento único que genera innovación en pro del grupo. Esto es más común en países y culturas donde aún existe el liderazgo con base en el miedo y no en la confianza. Y sus características son: presencia de estereotipos de otros grupos o personas con opiniones diferentes, presión directa sobre aquellos que no están de acuerdo, ilusión de la invulnerabilidad y uso de la racionalización colectiva para invalidar información disonante. La mejor forma para combatirla es la gestión de la diversidad cultural, pues así se logra una cultura donde se permite hacer preguntas difíciles e incómodas, donde las personas aportan soluciones y se atreven a cuestionar el consenso, con voz propia y la de cada individuo. Y cuando este riesgo desaparece, se incrementa la creatividad y la innovación, garantizando la sostenibilidad de dicha organización, sin dar lugar a conflictos ni a falta de comunicación. En conclusión, nos podemos dar cuenta que la parte invisible de la diversidad cultural es muy importante, ya que las personas pueden generar una identidad tanto individual como compartida. La clave del éxito para poder contar con dicha identidad es trabajar y conocer nuestra cultura personal, que para las organizaciones es la cultura organizativa. A su vez, la comunicación entre las partes siempre será importante para tener un mejor desempeño, tanto en su vida personal como profesional. Por otra parte, el beneficio mutuo que se crea es increíble. Los empleados ganan validez y confianza por parte de la empresa, y se evita la desinformación entre ambos. Finalmente, la empresa muestra compromiso con sus colaboradores. Este compromiso lleva a empleados más felices y autorrealizados que pueden incrementar su confianza y rendimiento de la empresa. Este programa fue escrito, dirigido, producido, relatado y editado por Capitao Studios, con las voces de Gabriela Aguilar, Adriana Barrera, Daniela Colín, Cecilia Hernández, Citlali Leónides y Odealis Leónides.